la ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola, buenas noches. Habla Modesto Montoya, director y conductor del programa Encuentro con la Ciencia, un programa que promueve la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación a través de entrevistas con sus protagonistas. En esta oportunidad vamos a hablar de algo muy difundido en el Perú, la música peruana y sobre todo la interacción que hay entre los diversos géneros musicales que son expresiones de la diversidad cultural de nuestro pueblo. ¿Quién mejor que Vicente Ota para hablar sobre el tema? Él ha sido viceministro de la interculturalidad y por lo tanto ha sido, por supuesto, un tema de su preocupación. Muchas gracias, Vicente, por aceptar esta entrevista. Es un gusto conversar en un tema tan importante y pocas veces tratado con ¿no? Con el nivel, con el rol que verdaderamente desempeña, como es la música y la cultura que usualmente se trata o se valora como algo accesorio, secundario, ¿no? Entonces, tener en agenda este tema tan valioso revela además la pertinencia, la manera tan atenta como sigues tú ¿no? el desarrollo de los diferentes, ¿no? Aspectos que tiene la vida del país, ¿no? Y entre ellos la cultura y la música, ¿no? Muy bien, permíteme hacer una breve introducción. Este modesto servidor empezó a escuchar la música en el año 1958, por allí, en Salpo, provincia de Otusco, departamento de La Libertad, 3.700 metros sobre el nivel del mar, y las canciones allí pues eran El Huayno y La Marineras, y también las canciones del Ecuador, Los Pasillos. Luego bajé a Chimbote y me encontré con un cambio radical. Mientras que arriba se escuchaba los huaynos y la música triste de Carmencita Lara, en Chimbote mi madre también seguía con ese tipo de música, pero en la esquina había una cantina de una señora que venía de Piura, que vendía clarito de jora, le llamaban, chicha blanca para el pueblo, y allí se escuchaba pues con el pick-up canciones como La Pollera Amarilla y cosas de ese estilo, música cumbia, la gente bailaba y tomaba su chicha. Vine a Lima, a La Victoria, el año 1966 y comenzó el problema cultural porque allí los gustos eran otros. La gente del Politécnico José Pardo, donde fui internado, me llevaba a lo que era pues el Coliseo Nacional para escuchar música de diversos lugares, pero notaba que la música andina no era muy bien apreciada en la mayoría de los limeños. Sin embargo, el año 1970 y algo, vino la música de un par de americanos que tocaron quena y la famosa canción El Cóndor pasa y la gente se volvió andina, cambió totalmente. También en esos tiempos surgió la famosa revolución militar o como se llame, y hubo una revaloración del idioma quechua y algunos incluso empezaron a adoptar nombres a sus hijos de nombres quechua, etcétera, y hubo un cambio un poco diferente. Sin embargo, también vino en esa época, se escuchaba música de Brasil, Roberto Carlos, de España, Marisol, Palito Ortega de Argentina, es decir, la cabeza de tu amigo Modesto volvió un entrevero. Y poco a poco me fui preguntando cómo influye esa música en la manera de la formación de cultura
en la gente, los muchachos, los valores culturales, el aprecio de los Andes, de la selva. En esa época no escuchaba música de la selva, no conocía. Sin embargo, en las fiestas patronales de mi pueblo, la Virgen de las Mercedes hacía un desfile de una serie de representaciones de las diferentes etnias del Perú, entre los cuales estaban los negritos, eh, que se pintaban los chicos con ceniza o algo de color, y también estaban los chunchos, que eran los representantes de la selva, con música diferente. De modo que, como tú podrás entender, Vicente, mi pobre cerebro está hecho un laberinto. Después vino, por supuesto, cuando fui a Francia ya se complicó ya demasiado, pero bueno, nos quedamos en el Perú por el momento. Cuéntame, ¿cómo es que ha ido evolucionando la música peruana, la interacción entre los géneros? Ha habido muchas veces pugna. Sabía que algunos despreciaban la música criolla, otros la música andina. Había, en cierta manera, confrontación cultural con la música. Cuéntanos tú cómo, como tu perspectiva científica, sociológica y experta en la música, en la cultura, ¿cómo has visto tú esa evolución? Bueno, la evolución y las tensiones y los conflictos de la música popular peruana tiene que ver con el proceso de formación, ¿no? De constitución de la nación. O sea, no hemos terminado ese proceso. Entonces, creo que hay hitos que uno puede rastrear en esa evolución. Como tú sabes, y la mayoría de la teleaudiencia entenderá, y más o menos hasta 1925, ¿no? Esta la década del 20, todavía en buena parte de la costa, Lima en particular, predominaba géneros españoles, ¿no? O vieneses, como el vals, que era de origen vienés, o la polca, o la jota aragonesa, que era española. En el ámbito criollo limeño, todavía esos géneros eran fuertes, ¿no? Y empieza a introducirse otros géneros como el bolero, el tango, esas cosas. Entonces, hay una primera respuesta, se va a dar a nivel de la música popular costeña con el vals, ¿no? O sea, la generación de Pinglo, que es la generación de 1910, 1920, ¿no? Es la que va a producir una respuesta a estos géneros y a tratar de constituir un género de música criolla de carácter nacional. Pero en el Ande, ¿no? En la mayor parte de la sierra del Perú, en la mayor parte era, tú sabes que hasta el año 60, el 65-70% de la población era rural, la mayor parte andina. Eso quiere decir que era principalmente campesina, ¿no? Y allí lo que predominaba, lo que se cantaba y tocaba y bailaba eran géneros andinos, por supuesto. Géneros, en ese momento la mayor parte de música campesina, ¿no? De labranza, de siembra, ¿no? O rituales, y empieza a producirse a nivel del, ¿no? 20, 30, formas del huayno, ¿no? Que comienzan a tener cada vez mayor presencia. Entonces uno puede decir que hasta 1950, 60, el huayno fue el género predominante, ¿no? Lo que sucede es que los que tenían el gobierno, el Ministerio de Cultura, los medios de comunicación, las radios, ¿no? Excluían a la música andina, ¿no? Los diversos géneros que hay en la música andina, ¿no es cierto? Huaynos, en el centro mulisa, huaylas, ¿no? Chimaicha, en fin, hay una variedad muy grande de música andina. Y en los años 50, 60, las grandes estrellas de la música peruana eran andinos, serranos, o sea, Flor Pucarina,
el picaflor de los Andes en el centro, ¿no? En el norte, en Ancash, Pastorita Guaracina, el jilguero del Huascarán. O sea, ellos eran los grandes que tú has mencionado ahí, los que llenaban coliseos y producían movilizaciones multitudinarias para eventos musicales, eran los andinos. Pero para los que tenían el control del gobierno, del poder y de los medios de comunicación, solamente se promovía música criolla, ¿no? Entonces se difundía con la idea de que solamente lo criollo era importante, se hacían, ¿no? Las estadísticas de cuánta grabación había o las estrellas que habían, ¿no? En esa época, Jesús Vázquez, los embajadores criollos, los morochucos, en fin. Pero en realidad los grandes vendedores de discos y los grandes movilizadores ¿no? de de eventos masivos eran los andinos. Entonces, cuando se hace un estudio, una revisión, ¿no? Ya expurgando la información, uno encuentra que entre el 50 y 60, ¿no? 70, los grandes vendedores de disco eran los que te he mencionado, o sea, Flor Pucarina, el Picaflor de los Andes, ¿no? La Pastorita Guaracina, la Princesita de Yungay. Esos eran los grandes difusores masivos, ¿no? Los que tenían las grabaciones de mayor aceptación. Entonces, ahí se va a producir algo que tú has mencionado, ¿no? La revolución, en la reforma de militares, en la reforma ¿no? de Velasco Alvarado, va a propiciar un cambio, ¿no? Va a incentivar una apertura a un proceso nacional más democrático, ¿no? Se deja de tener una visión y una actitud tan limeña, tan centralista, y se acepta, ¿no? La emergencia, lo que existe en diversos lugares del Perú, los diversos géneros. O sea, ahí hay una apertura importante, ¿no? Que lamentablemente no llega a instalarse del todo, ¿no? Entonces, hasta el 70 uno podría decir que ese es un poco el espectro del desarrollo musical. Ahora, hay un cambio importante a partir del 80, ¿no? Y hasta la actualidad, que es que hasta antes del 70 era famosa la expresión regional de la música andina, ¿no? O sea, había un huayno ayacuchano, había un huayno apurimeño, había un huayno del centro, ¿no es cierto?, de Junín, de Huancayo, Cerro de Pasco, había un huayno ancashino, ¿no? Y también seguramente de algunas zonas de La Libertad. O sea, era conocido, los que te he mencionado, ¿no? Esos grandes cantantes, grandes estrellas, eran regionales. Y entonces Lima, que comienza a convertirse en el centro de conformación ¿no? de una cada vez mayor población nacional, todavía seguía con sus ¿no? inclinaciones regionales. ¿No es cierto? Eso lo hemos tenido hasta el 80 o 90 seguramente. Entonces, cada región tenía su músico, sus estrellas, sus cantantes, sus bailes, en fin. Como te darás cuenta, no se crea todavía una música que sea más nacional, ¿no? Que a todos nos involucre, que todos nos permitamos reconocer en ese tipo de música. Creo que eso es lo que se produce a partir del año 80, 90 sobre todo, cuando se forma la chicha, ¿no? Lo que se ha venido a denominar la chicha, que es una evolución del huayno, ¿no? Que va asumiendo influencias de otros géneros, ¿ya? Y lo que luego se ha llamado luego la tecnocumbia o la cumbia andina, ¿no? El tecno huayno. Esa es la evolución del huayno que luego, al incorporar otros géneros, tú has mencionado en tu comentario anterior, que ya cuando llegas a Chimbote empiezas a escuchar la pollera colorada, ¿no? O sea, eso, las cumbias que venían de Colombia. Y eso se incorpora ¿no? a una variedad de huayno y comienza a desarrollarse lo que se ha llamado
chicha, tecnocumbia, cumbia andina. Eso es lo que en los últimos 30 años se va a formar como una música que tiene ya un alcance nacional, ¿no? Ya no existen, ¿no? Los huaynos regionales están muy débiles, existen, pero no tienen una vigencia tan potente como antes. Y lo que hay más bien es, ¿no? Los nuevos cantores, las nuevas estrellas, ¿no? Como Chacalón, ¿no? El grupo, ¿no? Ahora moderno, ¿no? Bueno, antes los destellos que todavía existen y luego grupos como el Grupo 5, en fin, ¿no es cierto? Que son ya contemporáneos. Esa es una música nacional, que tú lo escuchas de Tacna a Tumbes, ¿no? Y de Huancavelica, de Junín, hasta Madre de Dios, Loreto. O sea, ahora ese tipo de música, ¿no? Nos convoca y de alguna manera nos sensibiliza y va construyendo una expresión más nacional. Creo que, grosso modo, uno podría rastrear esa evolución de la formación de una identidad nacional, que creo que recién lo estamos terminando de construir, ¿no? Una nueva peruanidad, ¿no? Que se expresa musicalmente en estos géneros que te he mencionado, pero donde en el caso de la cumbia andina, la tecnocumbia, ¿no? Todo lo que a veces se identifica como chicha, tiene como elemento central el huayno. ¿Ya? El elemento central de todas estas variantes, ¿no? Es la música andina, ¿no? Muy bien, interesante el relato de los eventos, pero aquí viene otro tema relacionado. Eh, para mi gusto, el vals me parecía entre aburrido, llorón, quejoso, tocaba temas sin mucha importancia nacional, digamos, ¿no? Lucho Barrios, Romanticón, en fin, hay muchos cantantes de esa canción costeña. Y de repente viene voces de más que nada de los Andes, pero influenciado tal vez desde el exterior, no sé. ¿Te acuerdas tú que en América Latina surge la nueva canción, le llamaban, con Violeta Parra, Mercedes Sosa, Víctor Jara? Y en ese contexto en Perú comienza también a haber cambios, pero con la música particular del Perú, así, por ejemplo, Ricardo Dolorier, la Flor de Retama en el año 69, que fue inspirada en la masacre de estudiantes de Huanta durante las protestas contra el pago de matrícula escolar. En esas épocas yo estaba en la uni y me acuerdo claramente que un profesor nos pidió que hiciéramos un minuto de silencio, no sabía por qué, y él nos hizo recordar eventos de Huanta, tremendos eventos que no conocía así en forma directa. También surge Vicente Merino, Pepe Villalobos, Luis Abanto Morales, el famoso Cholo Soy, ¿no? Que se convirtió en un himno de identidad. Y también había grupos como Tiempo Nuevo y Urubamba. No, y no venían pues de la costa, venían más que nada de gente con otra tonalidad. Y claro, por supuesto, ya en los años 80, cuando la violencia llegó a Lima, con el MRTA, Sendero Luminosa, pues hubo allí canciones relacionadas con la violencia, pero también surge una cosa nueva, el rock subterráneo limeño, con las bandas como Leucemia, Narcosis, Escuela Cerrada, entre otros, ¿no? Y lo curioso es también que durante la dictadura de Fujimori sale nuevamente el Ande con Manuel Chaprado, Martina Portocarrero, pero también en la costa con Pedro Suárez Vértiz, que en paz descanse, ¿no? Que era más comercial, pero también incluyó letras de crítica social.
Y en el siglo XXI, pues surge el rap, el hip hop. Increíble. Ahí te cuento para ti, que seguramente no sabes, el hijo de un científico peruano de la UNI es una estrella internacional del hip hop. Hace él presentaciones en Londres, en muchos países. No se le conoce acá porque estamos en otras. Eh, ¿Qué opinas tú de esta evolución relacionada de la canción con con la protesta? También, por supuesto, recordemos que en el 2020 salió Se acabó el silencio, que surgieron en el contexto de las protestas contra la vacancia de Martín Vizcarra y la represión que dejó dos muertos, Inti y Brian, que están hasta ahora impunes, y por supuesto también no hay que olvidar la música amazónica, ¿no? Que también hay protestas frente a la deforestación, el narcotráfico, la contaminación ambiental, pero la música, el vals sigue, me parece, ajeno a estas cosas. Explícame como científico por qué el vals no se compromete con estos temas sociales. Bueno, en realidad el- hay que ser realista. La canción protesta que tú has aludido, que has mencionado en algunos casos, eh, nunca fue una corriente muy potente en nuestro país, ¿no? O sea, no llegó a incorporarse masivamente. Eh, Canciones protesta o de crítica social lo hay desde casi el inicio de la canción popular, ¿no? Tu paisano ha sido uno de los primeros en escribir, y no solamente en recuperar la identidad nacional de la marinera, que en ese momento, hasta la guerra con Chile, se le denominaba chilena, muchos sectores, Abelardo Gamarra el Tunante. Él, quién sabe, escribe la primera canción social en nuestro país cuando hace, ¿no?, esta famosa canción a Luis Pardo, ¿no? Y que luego es una canción que luego se incorpora al repertorio costeño. Esa seguramente es la primera canción social en nuestra historia. Eh, el vals sí tiene una vertiente social, ¿ya? Lo que pasa es que ese nunca fue no tuvo mucha amplitud, ¿no? Pero autores como Manuel Acosta Ojeda, ¿no? Como Carlos Jaire o ¿no?, el mismo Chino Abelardo Núñez, tienen canciones sociales y muy buenas canciones sociales. Lo que pasa es que nunca adquirió un carácter masivo, ¿no? Que adquiere, ¿no? En la década del 60, entre fines de 50 y 60, ese repertorio tiene una aceptación y eso de alguna manera, ¿no?, está vinculado a las grandes luchas obreras, sindicales, mineras, y luego, ¿no?, también relacionado con la emergencia y la aparición del MIR, ¿no?, de la guerrilla del MIR el año 65, o del Ejército de Liberación Nacional, el ciclo, ¿no? La canción que le dedica Chabuca Granda a Javier Heró, ¿no es cierto? Entonces sí hay una presencia, no tiene la masividad, el alcance así general, pero hay una presencia. Y en el Huayno, como tú has señalado, el periodo de Sendero produce, por la conmoción, ¿no?, por la violencia y porque influye en determinados sectores del país con esa situación, genera también canciones de carácter social, ¿no? En realidad, la canción de Ricardo Doloriel que tú has mencionado, Flor de Retama, no se hace en ese periodo, como tú has mencionado, no se hace el 69, se hace el 71, 72, porque la masacre de Huanta, la represión policial en Huanta, ese año, 71, 72, ¿no? Y él, a partir de eso, elabora, compone esta canción Flor de Retama, que luego se va a hacer más o menos famoso,
a tener una amplitud mayor cuando empieza lo de Sendero, porque el humor de la canción, el tono de la canción, empata con ¿no? Con la situación de violencia ¿no? De los años 80, sobre todo 80 y parte del 90, ¿no? Y ahí esta canción adquiere cierta fuerza, cierto reconocimiento y va a ser vista como una canción pro sendero o de sendero, pero no fue así. Tú lo conoces, sabes que viene de Ricardo de Loriel, que viene de un periodo anterior a Sendero, ¿no? Ahora, hay otros cantantes y compositores, ¿no? Quién sabe, para mí el mejor compositor de ese periodo es Ranulfo Fuentes, el maestro ayacuchano, que compone temas como El hombre, ¿no? Tiene dos o tres canciones de carácter social muy bellos, de un tono vallejiano, arguediano. Seguramente Ranulfo Fuentes es el más importante compositor de esta época. Y también está Walter Humala, ¿no? Que es un cantautor que tiene canciones muy buenas, muy hermosas y con una vertiente también de carácter social, ¿no? Entonces, esos tienen una presencia, ¿no? Durante el 80 90 y todavía hasta ahora, ¿no? Yo me acuerdo que en la campaña de Castillo, ¿no? En el 20 algunas concentraciones se utilizaba o se escuchaba Flor de Retama, ¿no? Entonces ha tenido una vigencia. Ahora, en el Huayno también ha habido expresiones sociales mucho antes. Jacinto Palacio, que es un escritor de origen ancashino, ¿no? Tiene canciones muy bellas y algunas de carácter social. Él tiene una canción que lo debe haber compuesto más o menos el 1950, el siglo pasado, que es un himno al obrero, que se llama así, El Obrero, ¿no? Y él tiene evidente carácter social. Y él es, para los que no conocen, seguramente de uno de los huaynos más famosos y más bellos de la música popular, ¿no? Del Ande, que es Mujer Andina. Eso es de Jacinto Palacio, ¿no? Pero como la información cada día pues tan vertiginosa, tan masiva, va acumulando, ¿no? Por miles, pues, se olvida a veces a los que han ido construyendo este camino. Entonces, cuando tú has mencionado esos grupos no eran andinos, ¿no? Tiempo Nuevo, Salcantay Cordillera, dos o tres grupos que aparecieron, forman parte de la emergencia de la izquierda nacional, de la izquierda peruana, ¿no? De los grandes movimientos obreros, sindicales, mineros y campesinos del 60-70, ¿no? Se va a expresar luego en este tipo de grupos musicales y en este tipo de expresión musical. Pero como tú recordarás, la influencia más fuerte viene de Chile y en menor medida de Bolivia, o sea, con los que hacen ¿no? La izquierda unida, jamás, ¿cómo se llama? Jamás será vencida, ¿no? A desalambrar, Víctor Jara, ¿no? Los chilenos, que son los que van a influir en esos grupos que tú has comentado, Tiempo Nuevo, Al Cantar Cordillera, en fin, que hacían principalmente lo que ellos en ese momento se llamó un género de música social latinoamericana, ¿ya? No era guayno, ¿no? Ni era valses, sino era un género, como te digo, de esa expresión más moderna, nueva, de lo social, con una influencia sobre todo chileno, ¿no? Y también boliviana, ¿no? Eso ha existido no con mucha potencia, pero fue un segmento importante en la música popular peruana entre el año 80 y 90, ¿no? Que todavía sus autores todavía existen. Tú has aludido a otra corriente eh, crítica, antisistema, por decirla, ¿no? Más que subversiva o más que de carácter no tenían un proyecto alternativo, sino crítico al sistema, ¿no? Que tú has llamado el rock subterráneo, ¿no? Que de los últimos 30 años, ¿no? Y que todavía quedan también algunos representantes,
pero que nunca llegó a conformar como una corriente muy fuerte, ¿no? Acá más bien como algo marginal, ¿no? Tú has mezclado ahí lo de Suárez Vértiz, ¿no? El grupo Arena, ¿no? Arena Puff, Posh y cosas por el estilo, pero fue marginal porque el grueso de la juventud viene pues de origen andino, provinciano. Entonces estos grupos son básicamente limeños, ¿no? Para una influencia reducida a la gente más limeña. En cambio la juventud, más que el rock, ha ido por las variantes estas de huayno, por la cumbia andina, por la, ¿no? El tecno huayno, la chicha, ¿no? Ahí está el grueso de la juventud. Y actualmente también, o sea, ¿qué te voy a decir? El 70%, ¿no? De los jóvenes, ¿no? De esta que han salido del mundo andino, de las provincias, escucha ese tipo de música. Muy, muy poco el rock limeño, esos son un sector limitado, ¿no? De Lima, ¿no? La mayoría mantiene una vinculación con la tradición, con los aires andinos, ¿no? Eh, que es lo que es predominante en nuestro país, ¿no? Muy bien, interesante tu relato. Para aquellos que no han vivido esos años, tengo acá la letra de Luis Pardo. En la hacienda de Chalhuanca nació Luis Pardo el Valiente y en todo el departamento fue un bandido muy decente. Un bandido muy decente, eso está bueno. A los ricos explotadores su dinero les quitaba y a los pobres más humildes su defensa les prestaba. Luis Pardo, bandido por afición, por los pobres combatía, era su única misión. Lo seguía la montonera que él mismo había formado en las punas y quebradas, su fama se había regado. A los jueces y gamonales les quitaba su poder, porque siempre Luis Pardo defendía al que no tiene. Luis Pardo, bandido por afición, por los pobres competía, era su única misión. Este es un símil de ¿cómo se llamaba este señor? Robin Hood, Robin Hood peruano, digamos, ¿no? Después tenemos el otro al que es mencionado, el de Flor de Retama, dice, vengan todos a ver, ay, vengan a ver, en la esquina se han matado a un estudiante de pie. Flor de retama, no llores, florecita del campo, no llores más. En la puerta del colegio le dispararon con saña por querer dar libertad al pueblo de Guanta. Flor de retama, no llores, florecita del campo, no llores más. Con su cuaderno en la mano y su mirada tan clara, lo mataron como a un perro los que el poder respaldaba. Terrible, terrible canción, ¿ah? Después viene la otra que has señalado tú, que es el hombre, ¿no? Yo no quiero ser el hombre que se ahoga en su llanto, de rodillas hecha llagas, que se postra al tirano. Yo quiero ser como el viento que recorre continentes y arrasar tantos males, estrellarlo entre rocas. No quiero ser el verdugo que de sangre mancha al mundo y arrancar corazones que amaron la justicia. Yo quiero ser el hermano que da mano al caído y abrazados férreamente vencer a mundos que oprimen. Caramba, esas eran las canciones que en estos tiempos no se escuchan. Eh, ya nuestra realidad política ya no se presta para eso, hemos sido más suaves. ¿Qué pasó? ¿Cuál es tu idea? Un primer comentario para precisar un poco esa aparente contradicción de Luis Pardo, ¿no? En la letra se habla de Luis Pardo, el famoso bandolero, ¿no? En el homenaje que le hacen. Pero lo que pasa es que Luis Pardo es un personaje del año, pues, de finales del siglo pasado, del siglo antepasado, el siglo XIX, donde todavía no existían las respuestas políticas ante la injusticia, ante ¿no? la opresión, la dominación. Entonces, las formas de respuesta muchas veces tenían
estos caracteres, ¿no? Esas características, ¿no? De romper con el sistema y a veces a través del bandolerismo, esas cosas. Tú sabes que Luis Pardo, como Benel en Cajamarca, y no eran bandidos. O sea, tú has pensado que la canción era un homenaje a un bandido. No, no, él era un mediano hacendado, ¿no? Y en esa época de los gamonales, de los terratenientes, de los grandes terratenientes que te atropellaban, se aprovechaban de tu dinero, se apropiaban de tu terreno, en fin, hacen eso con él, ¿no? Le quitan parte de sus propiedades, en fin. Entonces él se vuelve un bandolero en protesta contra eso, porque la justicia no funcionaba, verdaderamente no regía. Entonces él tenía, por el contrario, la justicia de su lado, solo que lo hace, ¿no? Por su propia mano, porque el sistema judicial no funcionaba, pues, ¿no? Entonces, por eso es que la gente lo defendía y lo apoyaba, y porque tenía algo de ese Robin Hood que tú dices, ¿no? Defendía a mucha gente así débil, ¿no? Abusaban de ellos, él intervenía porque ya había formado pues, lo que llaman ahí su montonero, que en realidad era un grupo armado, ¿no? Con la cual él se protegía y trataba de implantar ciertas formas de justicia, ¿no? Ahora bien, ¿por qué no hay eso? Yo diría por las siguientes razones, ¿no? Uno, porque no hay un movimiento social crítico en nuestro país. No hay una fuerza organizada, ¿no? No hay partidos políticos, movimientos sociales, organizaciones culturales, ¿no? Que estén resistiendo y que estén criticando y combatiendo a todo lo que se produce ahora en el país, ¿no? Desde Fujimori para adelante, la corrupción, ¿no? El entreguismo, cada día una sociedad más criminalizada, un Estado, ¿no? Donde favorece al crimen. Mira el actual Congreso y el gobierno que tenemos, ¿no? Que han hecho una serie de leyes a favor del crimen para debilitar el sistema de justicia. Pero no hay una organización social, cultural, política, ¿no? Las respuestas son aisladas, ¿no? Son individuales, son pequeños núcleos o podríamos decir, esa, ese, ese símil de protesta, ¿no? Que muchas veces se queda en las redes sociales, ¿no es cierto? O sea, ahora tú marcas tu like o mandas tu TikTok, ¿no? O mandas tu nota por WhatsApp o por Internet y mucha gente cree que ya con eso ha cumplido, ¿no? Con criticar, con protestar, pero eso a veces no tiene el efecto social porque de todas maneras requieres organización y movilización social para demostrarle y para que las autoridades, las instancias del poder, ¿no? Miren, se den cuenta que ahí está ¿no? La protesta, el reclamo, ¿no? La presencia activa de buena parte de la sociedad civil. Eso no existe ahora, Modesto. Entonces las canciones, como otras actividades, otras manifestaciones artísticas, ¿no? La poesía, la pintura o el teatro, necesitan o para que reflejen, para que expresen, ¿no? Un mensaje de crítica, de protesta, ¿no? Social, necesitan también un correlato en la organización y movilización político-social, ¿no? Cuando no hay eso, ¿no? La crítica a través del arte, a través de la canción, es muy limitada, ¿no? Porque una buena parte de su mensaje, de su insumo, ¿no? De aquello que lo motiva a producir ese mensaje crítico, tiene que ver con el propio movimiento social, ¿no? La sociedad que está movilizándose, que hay un buen sector que está creando alternativas, proyectos diferentes de crítica. Entonces, eso está muy débil en el país, como tú sabes, estamos totalmente fragmentados, totalmente, ¿no? Individual, no hay movimientos colectivos. Y en ese sentido, hay que pensar que espacios como este, ¿no? Con tu comunicación al público, con tu interacción, juegan un papel importante y que debiéramos tener pues cientos de programas como este
¿no? Llevando un poco de conciencia crítica, estimulando la conciencia crítica, llevando información, llevando interpretaciones y enfoques que hagan pensar a la gente, que desarrollen un pensamiento crítico. Creo que eso es lo que nos falta para ir construyendo corrientes en el arte, en la música, en la cultura, corrientes críticas, ¿no? Y fortaleciendo una conciencia ciudadana, o sea, democrática, ¿no? Moral contra la corrupción, contra la podredumbre. O sea que la canción puede ser una herramienta revolucionaria, digamos, ¿no? Porque tal vez más efectiva que las marchas que uno corre el riesgo de ser de baleado y morir. Pero también tenemos a cantantes bastante conocidos en la juventud, no de ahora, en la anterior juventud, a Gianmarco, que en marzo del 2025 salió una canción que el título es más o menos algo así como Hoy salí con miedo a trabajar. Hoy salí con miedo a trabajar, no sé si voy a volver o si me van a matar. Hoy salí a la calle a trabajar y aunque parezca mentira, me volvieron a robar. Encontraron a mi hermano asesinado, dice, y el balazo fue para el hombre equivocado. Bueno, decíamos amigos, repetimos para nuestro colega Vicente, que hay manifestaciones actualmente también de protesta de Gianmarco que nos habla de la situación tremenda del Perú en que la gente puede terminar asesinada al salir a trabajar. Eh, Encontraron a mi hermano asesinado y el balazo fue para el hombre equivocado, dice. Quiero ver brillar el sol de nuevo en mi país, caminar sin que me duela, ver a mi madre feliz. Bueno, entonces aquí esta canción no ha sido muy difundida en los grandes medios de comunicación, por algo será, pero es la canción más reciente de la canción protesta, digamos, la versión última. ¿Me escuchas, Ahora Vicente? sí, perfectamente. Te escucho y te veo perfectamente. Entonces, he leído a Gianmarco que hace pues canciones de protesta sobre la situación de inseguridad. Pero yo te quería decir, hacerte una pregunta. Nosotros los peruanos somos bastante respetuosos, como había un programa en el Canal 2 de una chica que le decían la suavecita. Somos suavecitos nosotros en todas las actividades. Te voy a leer la letra del himno francés, la letra de la Marsellesa. ¿Ah? Dice, vamos hijos de la patria, el día de gloria ha llegado. Contra nosotros se alza la tiranía, el sangriento estandarte está en pie. Oís en los campos rugir a esos feroces soldados, vienen para nuestros brazos a degollar a nuestros hijos, a nuestras esposas. A las armas, ciudadanos, formad vuestros batallones, marchemos, marchemos, que la sangre impura empape nuestros surcos. Tremenda canción, etcétera, etcétera. Mientras que nuestra música, nuestro himno nacional es más suavecito. Tenemos una diferencia cultural con los franceses que cantan todos los 14 de julio esa canción y nosotros hacemos loas al Dios de Jacob. ¿Cuál es qué es qué diferencia cultural hay en? Bueno, lo principal de eso es el momento en que se hacen esas canciones. Cuando tú lees la Marsellesa, eso tiene una relación directa con los momentos más importantes, ¿no? De la lucha por la democracia francesa. O sea, este, pervive allí, ¿no? El sentimiento, ¿no? La pasión de la Revolución Francesa. Eso está ahí. Entonces ellos están cantando con esa tradición, con esa historia, donde, ¿no? Se forma la ciudadanía, la liberación de los, ¿no? De los siervos que se convierten en ciudadanos, de los pobres, de los, ¿no? De los desarrapados, ¿no? Que van a conquistar derechos. Entonces, eso es, la Marsellesa expresa eso. En cambio, en nuestro país,
el himno nacional, esa estrofa que tú has mencionado, es la que incorpora a Alan García. Es una barbaridad, no entiendo para qué, pero se hace, tiene mucho de retórico, ¿no? ¿Por qué? Porque, como todos sabemos, en 1821 no se produce realmente una independencia nacional. Lo que se produce es un cambio, ¿no? Del control del Estado, donde los criollos, o sea, los hijos de los españoles nacidos aquí, en el Perú, quieren el control del Estado y tener todos los beneficios que no podían tener porque durante la colonia solamente los españoles nacidos en España podían tener el control del Estado y todas las grandes propiedades y los beneficios. Entonces, el cambio que se produce en el Perú no es que nos convertimos en personas iguales, como es en el caso de la Revolución Francesa, lo que canta la Marsellesa, sino que aquí cambian el control del Estado, o sea, ya no son nacidos en España, sino hijos de españoles nacidos en el Perú. Y no te olvides de otra cosa. Por eso es que para poder terminar, ¿no?, con esa independencia, aunque parcial, formal, tiene que venir San Martín del Sur, tiene que venir Bolívar del Norte, porque acá los colonialistas, los, los hispanos o hispanófilos eran más fuertes, y los que querían, los criollos que querían cortar esa relación con España, no podían. Todo estaba dividido, el ejército no estaba intacto, casi el ejército realista. Por eso es que tiene que venir San Martín y luego Bolívar con esas fuerzas que vienen del norte, ¿no?, y también del sur, para terminar de derrotar a los españoles. Por eso que es en 1824, en la batalla de Ayacucho, que se produce la derrota final de los españoles. Entonces, desde el himno expresa esa ambivalencia, esa debilidad del proceso independentista en el Perú. Nunca he terminado de entender por qué Alan García cambia el himno e introduce esa estrofa. Como tú al leer esa estrofa, ¿qué tiene que ver el Dios de Jacob acá en el Perú, en la vida social, en la independencia? No tiene nada que ver, o sea, no sé qué momento fue ese momento de obnubilación, ¿no?, de confusión, ¿no?, mental, de este Alan García que introduce ese verso, esa estrofa, que por último nadie la puede cantar porque casi nadie la sabe, porque todo el mundo está formado, educado ¿no?, en la anterior versión del himno nacional. Bueno, entonces podríamos decir, la limitación de nuestro himno frente al profundo contenido social, ¿no?, la pasión que tiene la Marsellesa Presta, es porque obedece a dos procesos distintos, ¿no? Allá es la verdadera revolución para terminar de derrotar y de derrocar a la monarquía, a los poderes feudales, para hacer la Francia democrática, la Francia ciudadana. Pero aquí es para cantar, ¿no?, al cambio de un poder por otro, ¿no? O sea, de cambiar el poder hispano, ¿no?, colonial, por un poder criollo que siguió siendo colonial. Entonces, por eso se revela ¿no?, en la limitación del tono, del sentido de estas canciones, mi estimado Modesto. O sea, resumiendo tus ideas, a ver si me equivoco o no, mientras que la Marsellesa era una lucha de clases, una explotadora y otra explotada, en Perú los explotados iban a seguir siendo explotados, era un cambio de mando entre los padres que dominaban en cierta manera y los hijos que seguían dominando al pueblo invadido. Más o menos es la idea. Bueno, eso es lo que hemos tenido, ¿no? Hasta Velasco, Muy bien, entonces todo el... acá te voy a leer porque estamos hablando de música. A mí me encanta cómo la expresión de la música también expresa el deseo de una nación, ¿no? Mientras que nosotros estamos con el Dios de Jacob, los franceses pelearon con la Iglesia Católica porque, bueno, por razones no vamos a repetir, pero viene China. China, tú sabes muy bien, tuvo, como dicen ellos,
100 años de Exacto. humillación y no quieren que eso se vuelva a repetir y se han esforzado para hacer que China pues pueda defenderse en caso que la agredan, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el tenor de su himno nacional según lo que está escrito actualmente? No te lo voy a cantar en chino porque no sé ese idioma, pero más o menos dice esto. Levantaos los que rehúsan ser esclavos. Ah, pucha, qué bravos, ¿ah? Con nuestra carne y nuestra sangre construyamos una gran muralla. Tremendo. Quieren defenderse de la agresión que podría regresar como fue en el siglo de la humillación. La nación china se enfrenta al momento más peligroso. Cada uno debe emitir su último rugido. Levantaos, 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 con un solo corazón, millones de personas. Avanzamos a través del fuego enemigo, avanzamos a través del fuego enemigo. Avanzamos, avanzamos, avanzamos. ¡Qué tremendo! De modo que yo veo a Xi Jinping que se ve con su cara sonriente, tranquilito, que parece un santo, pero su himno es tremendo, ¿no? El himno refleja la situación en la que se encuentra un país y parece que nuestro país está feliz porque su música oficial es casi religiosa, digamos, ¿no? Bueno, pues, pero a eso es lo que hemos devenido, hemos llegado, y creo que esa frase, esa estrofa infeliz que Alan García introduce, termina de prácticamente pervertir el himno, ¿no? Porque si hay algo que está presente, y eso lo escuchas tú en el himno de Francia, como el himno de China, es que los procesos de independencia y de democratización de los países son también anticlericales, ¿no? O sea, terminan con la separación de la iglesia del Estado, ¿no? Reafirma el carácter laico, el carácter, ¿no?, democrático de la vida ciudadana. Pues yo digo, ¿qué cosa, qué le vino a la cabeza al señor Alan García para recuperar un espíritu religioso, introducirlo al himno? Es una barbaridad. Bueno, lo de China tiene relación pues con la Revolución Francesa, con el himno francés, ¿no? En el sentido de que recupera y reafirma la soberanía, el poder ciudadano y la soberanía nacional. En el caso de China, ¿no? Tú sabes que se alimenta, y tú debes conocer, o si no lo vas a poner ahorita ahí, de lo que fue el himno eh, del proletariado internacional, ¿no es cierto? La internacional, ¿no? El himno de la internacional. Ese es el himno que está en el fondo, subyace a lo que tú has leído del himno chino, ¿no? Ese que dice, agrupémonos todos en la lucha final, ¿no? Esa. La internacional lo buscas ahí y vas a encontrar. Y eso tiene una íntima relación con el himno chino que acabas de mencionar. Increíble, estimado Vicente, muy interesante. Qué pena que se está acabando el tiempo, pero después que tú tanto hemos hablado de música, me he puesto fanático de este arte que expresa la cultura y la situación histórica. Por ejemplo, me llamó la atención cómo cantaban los alemanes antes de la guerra, la Segunda Guerra Mundial, y cómo después. Bueno, les diré que el himno nacional es la misma, pero ahora los alemanes solamente cantan una estrofa después de la guerra, desde 1952, cantan la canción la del himno nacional alemán, parece una poesía de tranquilidad. O sea, habían sido los nazis vencidos y los nuevos nazis, de los nuevos alemanes, buscaban pues la paz, ¿no? Y la justicia. Dice, la traducción al español de la tercera estrofa, los otros ya no la cantan, porque la cantaban los nazis. Esta tercera estrofa dice, unidad y justicia y libertad para la patria alemana. Aspiremos todos a ello, fraternalmente, con corazón y mano. Unidad y justicia y libertad son la garantía de la felicidad.
florece con el resplandor de esta felicidad, florece patria alemana. Parece una poesía casi de amor. ¿Ah? Bueno, pero tú has dicho la razón, pues, Modesto. Tú has dicho que el motivo, aquello que está detrás de ese cambio, tiene que ver con la derrota de Hitler y del nazismo. En el momento de la emergencia del nazismo, ¿no? O sea, toda la década de 1930 hasta su derrota en 1945, el himno, las estrofas que no has leído, son las que hablan, ¿no? Del nacionalismo alemán, del poder alemán, de su derecho a conquistar el mundo y cosas por el estilo. Cuando los derrotan, por eso que a partir del 45 solamente leen la estrofa donde, como tú dices, son como para cantar a los angelitos, ¿no? ¿Por qué? Porque se han cortado las uñas, los dientes y todas las armas con que querían dominar al mundo. Pero no te será extraño que en poco tiempo van a volver a recuperar alguna de esas estrofas, porque ahora hay una campaña feroz en Alemania para rearmarse, ¿no? O sea, por este lío de la pelea contra Rusia y contra China, ¿no? Entonces, van a volver, están desarrollando ya nuevamente un espíritu y una política guerrerista, militarista. Así que no te extrañe que en un año, en dos, alguna de esas estrofas de la época nazista, de la época guerrerista, van a volver a recuperarse. Y como tú bien decías que vamos terminando, yo te digo, siempre tengo presente una frase que lo acuñó, que lo difundió Friedrich Nietzsche, ¿no? El gran filósofo alemán. También era, tú sabes, musicólogo, un gran musicólogo. Y él acuñó una frase que me parece resume lo que hemos tratado hoy día y la importancia que le damos a este tema, porque es muy importante. Él decía, sin música, la vida sería un error. Mira la importancia que él le daba a la música. Y yo comparto eso. Creo que no se puede vivir la vida de una manera, ¿no? Buena, de una manera integral, de una manera humana, sin música. La música cambia todo el sentido de nuestra percepción del mundo, de nuestra espiritualidad, de nuestra sensibilidad, mi estimado Moisés. Muy bien, muchas gracias, Vicente. Ahora vamos a leer algunos comentarios de nuestros seguidores. Nunca está mal recordarlos porque nos siguen cada vez que ingresamos a nuestro canal a las 7 de la noche. Alejandro Guerra dice, aló Modesto, nos falta un líder grande que aglutine con un rumbo, que florezca una unión entre los peruanos, líderes honestos, decentes. ¿Cómo encontrar ese personaje? Un líder que arrastre hasta las piedras. Y aparece una canción, lo que dice Guerra. ¿Qué es lo que opinas tú al respecto? Ah, pero Me sigue, dice, parece, mientras seas útil, vives esclavo, si no, desaparecen. Caramba, un poquito pesimista. ¿Cuál es tu opinión? me parece que tiene razón, ¿no? Como tú dices, un poco fuerte, un poco dolido, pero le asiste la razón, porque está hablando del Perú de ahora, ¿no? Y de lo que le está pasando a los peruanos. En ese sentido, él expresa, ¿no? Con justeza esa sensación, ¿no? De abandono, de opresión, de malestar que tenemos los peruanos ahora. Eso me parece que tiene razón en su apreciación, ¿no? Bien, bien, acá dice Feli. Feli dice, con todo respeto, pero no existe tal líder. Esperar un superhéroe están de los noventas, pero eso sí, sí queremos cambios drásticos. Una dictadura podría conseguirlo. Ah, caramba, pero ¿de qué tipo de dictadura sería? Bueno, bueno, Feli, si la música es revolucionaria en todo sentido. Bueno, lo que yo podría decir como comentario final es que nosotros no necesitamos una persona que nos diga por dónde ir. Ya estamos hartos de los mesías, los mesiánicos que nos dicen hay que hacer esto, que yo soy lo máximo, que vamos a unir a todos los peruanos para que todos seamos buenos, unir las izquierdas a las derechas.
algo así como el gato y el ratón tienen que estar juntos. En fin, lo que nosotros necesitamos, estimados compatriotas, y lo pongo a- para que opine nuestro invitado, nosotros necesitamos primero saber qué Perú queremos, hacia dónde queremos remar. Si todos nos ponemos de acuerdo con eso, daremos la vida, no voy a decir como los franceses, pero ni los chinos, daremos todo lo que esté a nuestro alcance para llegar a ese objetivo, a ese norte. Y aquellos que tengan ese mismo norte, todos seremos los líderes y los soldados, porque si estamos cada uno en una dirección y otra, pues nos vamos a aniquilar entre nosotros mismos. Esa es la idea que se me ocurre. No sé si nuestro amigo Vicente todavía está en... Así, me parece que sigue allí. ¿Cuál es tu opinión, Vicente, ante mi propuesta? No necesitamos líder, necesitamos un norte para el Perú. ¿Qué Perú queremos? Mira, cuando las expresiones que se han dado de estos amigos que están participando del programa, tiene que ver pues con el hartazgo, con la desesperación, con la angustia, ¿no? De ver que todo se va al hoyo. Entonces, como existe una tradición, ¿no? De salvadores, mesiánica, ¿no? De los personajes que cambian solos la historia, entonces ellos expresan eso, pero como tú bien has dicho, de lo que se trata es de cómo se crea un movimiento, ¿no? Una fuerza ciudadana, una fuerza organizada. Es el colectivo, son las grandes asociaciones, los grandes movimientos sociales, políticos, los que cambian el mundo, ¿no? Las personas, los líderes pueden ser parte de eso, pueden ayudar a orientar, pero no son los que cambian. Entonces, tenemos que construir ese movimiento y como bien has mencionado tú, lo que hay que tener claro es qué proyecto de país tenemos, qué Perú queremos lograr. Yo lo resumo en algo que tiene que ver con la naturaleza esencial de nuestro país, geográficamente, en términos de naturaleza, y en términos sociales y en términos de cultura. Que lo que necesitamos es un proyecto, ¿no? De Estado plurinacional, pluricultural, ¿no? En el Perú no va a haber democratización si no se reconocen los derechos de todos los peruanos. ¿Y eso qué significa? Reconocer y respetar que hay una importante fuerza, ¿no? Sobre todo en las regiones, en las provincias, que son quechua hablantes, que son aymara hablantes, que son machiguengas, ¿no? Que son ashánicas. Entonces, esas expresiones idiomáticas de música, de comida, de danza, tienen que ser respetadas y expresados en el Estado. ¿Y en qué se van a expresar en el Estado? En gobernantes, en autoridades, ¿no? En ministros, en directores nacionales, que sepan, ¿no? Cuando estás en Puno tú, como candidato, como congresista o como ministro o como director regional, no puede ser alguien que no sepa aymara, que no sepa lo que es el huayno puneño, que no sepa lo que es la tradición puneña, que no sepa lo que es la poesía puneña. Eso es lo que primero tenemos que hacer, que las autoridades y que las políticas del Estado reflejen y respeten y reconozcan a esos peruanos su cultura y su idioma, en todos los niveles. Igual, si estás en la selva, tú como autoridad, ¿qué cosa es una autoridad? Alguien que representa a esa comunidad. Entonces, ¿cómo puede ser que haya gente que no representa ni sabe, ¿no? Las costumbres ni el idioma de esos pueblos y son su autoridad? Como dijo hace, no, hace un año, creo, el actual ministro, que realmente es de lo más infeliz la expresión, cuando denunciaron las violaciones, ¿no? De niñas, que a veces los maestros las violaban, él dijo, son sus prácticas culturales. O sea, algo así como que son unos chunchos, unos indios que están acostumbrados a violar a los niños. Y una barbaridad, sí, ¿no es cierto? Ese tipo de autoridad no puede existir, pero esas autoridades, ¿no? Que verdaderamente conozcan a su pueblo, a sus regiones, que hablen los idiomas, eso tenemos que tener desde el primer ciudadano, de la máxima autoridad del presidente, pasando por el Congreso, pasando por los ministros,
todos deberían conocer a nuestros pueblos y sus regiones. En otras palabras, ¿cómo se resume eso? El Perú es un país diverso, ¿no? Tú cultivas, tú has hablado de 3.200 metros de tu pueblo, creo. Oye, acá se cultiva, se cría ganados a 4.000 metros, 4.500. Y también se cultiva y se cría animales y se cultiva plantas en el llano amazónico, en el llano costeño. De 4.500 a 10 metros, a 100 metros, mira la variedad de pisos ecológicos que hay. Somos un país diverso. Por eso es que somos no solamente diversos, mega diversos. Y esa diferencia, esa diversidad, ¿no? Geográfica, natural, también se produce en términos culturales. Tenemos múltiples pueblos, múltiples idiomas. Todo eso tiene que estar, ¿no? Expresado en un Estado. Y eso solamente puede ser un Estado plurinacional, pluricultural. Mi estimado Modesto es el único que puede reflejar democráticamente a nuestro país, ¿no? Y respetar a nuestros pueblos y a nuestros paisanos, a nuestros conciudadanos. Muy interesante tu exposición, Vicente, de la que yo puedo deducir, aspirar a que el presidente de la República del Perú sea una persona que hable por lo menos quechua, aymara y español, puesto que así comprenderá las tres más importantes comunidades que hay en nuestro país. Y en ese sentido, aquellos que solamente hablan el castellano están en desventaja porque no comprenden la cultura, las otras culturas. En fin, interesante reflexión. Te agradezco mucho, estimado Vicente, amigos. Ha sido un gran placer escuchar a nuestro invitado Vicente Ota, sociólogo de la Universidad de San Marcos, profesor de la Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales de la UNI. Y a ustedes hagan like, suscríbanse y compartan con los contactos este video importantísimo para comprender el Perú y el mundo. Hasta un próximo encuentro con la ciencia. Gracias, estimado Vicente. Chao, chao. Gracias, Modesto, seguimos hablando. Un abrazo. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.